Bien, hermanos, buenas tardes, Jesús el Señor. Agradezco al Señor permitirme, que ustedes me permitan compartir con ustedes en este día. Alabado sea el Señor, Señor Jesús. Ahí estamos, hermanos, amén. Bueno, comenzamos entonces, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Amén. Fuerte abrazo a la distancia. Alabado sea el Señor. Y bueno, agradecido por Dios y ustedes permitirme poder ayudarles en esta mañana. Amén. Entonces, queremos compartir en este día el mensaje número 2 del tema general. Dios nos llama a su reino y gloria. Alabado sea el Señor. Y el título del mensaje es el mismo. Dios nos llama a su reino y gloria. Tenemos como base entonces primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Los hermanos pueden acompañarme en la lectura de esta porción. Dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Alabado sea el Señor. El objetivo de Pablo era llevar a los hermanos a una vida normal de iglesia, teniendo como base el trípode de la fe, el amor y la esperanza. Como vimos o ustedes pudieron ver en el mensaje primero, parece que Pablo tuvo que salir de manera forzada de Macedonia por la persecución, por las muchas tribulaciones. Y realmente Pablo no le dio el tiempo que se esperaba o que se debía dar a esta iglesia. Y por eso Pablo escribe estas epístolas, esta primera de Tesalonicense, tratando de confirmar a los hermanos, confirmar su fe, confirmar la base de su avance en el Señor, por causa de que él no pudo estar muy cerca o mucho tiempo, así como fue con Asia, con Éfeso, donde permaneció 3 años, y en Corinto, Acaya, donde permaneció 1 año y medio. Entonces Pablo necesitaba llevar a los hermanos y mostrarles el poder de este evangelio. ¿Y en qué consiste el poder de este evangelio? Es importante, amados hermanos, que podamos nosotros percibir que el poder de este evangelio consiste en la transformación que el Señor puede lograr en el hombre. No es ese poder que se predica ahora, ¿no? De que Dios es sobrenatural. Evidentemente Dios es sobrenatural, pero me refiero a cosas materiales, a que el poder de Dios se quiere mostrar, o el poder de este evangelio se quiere mostrar en cosas materiales. Cuando realmente la carga que el Señor nos da a través de su palabra profética, es que este evangelio o el poder de este evangelio consiste en la transformación del hombre. Y es un poder maravilloso porque hace que el hombre pueda expresar en su vivir lo que Dios puede hacer. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces aquí Pablo claramente relaciona el poder del evangelio con la manera como ellos se condujeron entre los tesalonicenses. Muestra entonces, amados hermanos, que
el poder del evangelio está relacionado con lo que Dios hace en nuestro vivir, y un vivir que atrae a las personas, un vivir que las personas ven y por ellas son atraídos. Aquí en el versículo 7 al 10 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque aquellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos la importancia, hermano, de nosotros tener un vivir que exprese aquello que el Señor está haciendo en nosotros. No basta tener un buen mensaje. Alguien puede dar un buen mensaje, pero si su vivir no está compatible con aquello que habla, entonces aquel mensaje no tiene poder, no tiene impacto sobre las personas. Y es por eso que la preocupación del apóstol es llevar a los creyentes a tener una vida normal de iglesia, una vida donde disfrutamos al Señor, disfrutamos su palabra, y ese disfrute se manifiesta en nuestro vivir. Aquí hay un asunto importante a considerar. En el versículo 9, los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. Y nosotros sabemos que es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Y nosotros pues podemos ver que no solamente son aquellas estatuillas, aquellos cositas que se mostraban como ídolos, sino aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Y los tesalonicenses se convirtieron. Aquí la palabra convertir tiene que ver con dar la espalda. Es decir, antes estaban frente a los ídolos, adorándoles, pero una vez que conocieron a Jesús a través del evangelio, le dieron la espalda a aquello que no era real y que no ocupaba un lugar y que no lograba llenarlo. Cuando nosotros revisamos la estructura de nuestro ser, mostrado en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que todo nuestro ser espiritual y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Nosotros vemos entonces que el ser humano, el hombre, es un ser tripartito y tiene la necesidad constante de adorar algo. Y nosotros sabemos que lo único que puede llenar nuestro ser, lo único que puede llenar nuestro corazón, todo nuestro espíritu, es el Señor. El hombre siempre ha querido llenar su vacío con cosas materiales. Y es ahí donde juega entonces un papel el asunto, lo digo. ¿Qué cosas ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón? Puede ser asuntos materiales, puede ser afectos naturales, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, cosas a las que nos inclinamos y a las que le damos mayor tiempo. No necesariamente una actitud de adoración religiosa, pero un asunto de tiempo. Y esto llega a ocupar el lugar de Dios. Nosotros vemos muchas veces que el inclinarse a todo lo que toma el lugar de Dios es idolatría. ¿Qué es inclinarse? Vamos a contextualizar esto. Inclinarse de manera literal es bajar la cabeza o estar en reverencia frente a aquello. Pero si lo contextualizamos, inclinarse tiene que ver con todo aquello a lo que le damos más atención de lo normal. Todas las cosas tienen que ser atendidas: trabajo, estudio, hijo, asuntos materiales como el vehículo. Pero si nos excedemos en la atención de estas cosas al punto
de que no hay espacio para Dios, estas cosas pueden llegar a ser un ídolo para nosotros, inclusive. Entonces, en el mensaje que compartió el hermano Edra sobre este punto, él hablaba del celular. Ya ha llegado a ser un ídolo para muchos hermanos, sobre todo para la juventud. Lo primero que se hace al levantarse no es orar ni invocar el nombre del Señor, sino revisar el WhatsApp, revisar cuántos likes tengo. Entonces, estas cosas que ocupan el lugar de Dios pueden llegar a ser un ídolo que nos desvíe de la atención de Dios. ¿Por qué Pablo habló de que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios? Porque la esfera donde vivían los macedonios era una esfera llena de muchos ídolos. Recuerden que había una tendencia fuerte de los griegos. Y estos habían tomado realmente y eran panteístas, tenían dioses de todo. Y es por eso que nosotros necesitamos, amados hermanos, en este tiempo velar sobre este asunto. Porque muchas cosas pueden ocupar el tiempo o el espacio en nuestro corazón y nosotros apartarnos del Señor. Pablo le habló a la iglesia con mucha ternura, como un padre o una madre le habla a sus hijos, con amor equilibrado, con exhortación como padre. Vamos a ver en capítulo 2, versículo 1 de 1 Tesalonicenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Bueno, entonces aquí vamos a desarrollar los versículos desde el versículo 1 en adelante, 1 y 2. La predicación del evangelio debe ir acompañada de experiencia de realidad. No es fácil, pero el Señor está con nosotros. Aquí se nos enfatiza, alabado sea el Señor, el milagro de un vivir que expresa al Señor y no un evangelio de cosas exteriores. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer rápidamente porque el tiempo avanza. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice el apóstol Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos claramente, amados hermanos, que nuestra
predicación del evangelio debe ir acompañada de un vivir, de una experiencia de vida que manifiesta el poder de Dios a través de nuestro vivir. Las personas deben ver a Cristo en nosotros siendo expresado en nuestro vivir. Versículo 3 del capítulo 2 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Alabado sea el Señor. La importancia de tener un corazón puro, de una intención adecuada cuando servimos al Señor. Segunda de Corintios, alabado sea el Señor, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: 4, 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. O sea, nuestra predicación del evangelio es una predicación para salvación, para testimonio. No es un asunto de simplemente, amados hermanos, estar aparentando algo que no es real. Por eso nuestro corazón debe estar puro y adecuado para presentar el evangelio. Alabado sea el Señor. El versículo 4 de 1 Tesalonicenses dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Para Dios todo está descubierto. Ser aprobados por Dios es ganar su confianza para entregarnos el evangelio. Es decir, nuestra predicación dará resultado en la medida que Dios nos prueba. Aquí la palabra griega para aprobados es dokimazo, que significa poner a prueba, someter a prueba para ver si no es falso. Dios siempre está probando nuestro corazón. Aquí voy a entonces explicar un poco. Cuando nuestro evangelio o el evangelio que predicamos es aprobado por el Señor, nosotros tenemos resultados, porque Dios lo aprobó. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando no somos aprobados, es decir, cuando hay una intención doble, ganar lucro, en el sentido de ganar fama, porque el lucro no solamente se refiere al dinero, se refiere también a ganar fama, a ser reconocidos. El fruto que se pueda tener es un fruto superficial. Cuando viene el fuego, no queda nada. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos orar para crecer en número, sí, pero el crecimiento en número que podamos tener sea el resultado realmente de un corazón puro y de un avance real. Es decir, que aquellos que son añadidos a la vida de la iglesia por nuestra predicación puedan permanecer aún en medio de la prueba. Por eso, amados hermanos, que es necesario que nosotros podamos ser aprobados o ser puestos a prueba. Y es por eso que Dios trae dificultades, trae situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos tener una relación real con el Señor y no una relación superficial. Aquí en 2 de Timoteo también aparece la palabra probados. 2 de Timoteo 2:15. Dice: alabado sea el Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí la palabra aprobado entonces es dokimos en griego, que tiene que ver con aquellos que probaban las monedas de aquella época. Aquellas monedas tenían un peso y tenían un peso y un
como la forma como eran hechas tenían que ser bien. Entonces, estas eran probadas para ver si eran legítimas y no eran reales y no eran falsas. Entonces, hoy Dios está probando nuestro corazón también, alabado sea el Señor, para que nosotros podamos ser reales y ser aprobados para que este evangelio pueda dar fruto. Todo esto está relacionado con el encargo que tenemos de llevar el evangelio. Ser probados, ser aprobados, tiene que ver entonces con que nuestro vivir está relacionado con lo que predicamos, y lo que predicamos da un fruto que permanece. Alabado sea el Señor. Y esa es la muestra de que fuimos aprobados por el Señor. Es por eso que debemos entonces llevar este evangelio con el encargo real, no simplemente predicarlo. Puedo orar por usted o llevar el evangelio a través del comportaje o llevar el evangelio a través de la predicación sin tener una convicción, una realidad en nuestro interior, de tener una motivación pura. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, Primera de Timoteo 1:11, dice lo siguiente: según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces nosotros hemos sido llamados para su reino y gloria, y hemos sido encomendados, y se nos ha encomendado el evangelio. Alabado sea el Señor. Y por eso que necesitamos ser aprobados, para que este encargo en nosotros queme con mucha fuerza. Y el evangelio, o la predicación del evangelio que sale de nosotros, no sea simplemente una actividad, sino que realmente sea un encargo que quema en nuestro interior. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pablo dijo que necesitamos ser probados para recibir este encargo de llevar el evangelio. En el Salmo 26, vamos a leer el Salmo 26, versículo 2. Salmo 26, 2. Alabado sea el Señor. Salmo 26, 2. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Quiere el Señor que todos nosotros podamos ser aprobados una vez que Dios nos examina. ¿Y a qué se refiere todo esto? Para concluir este punto, se refiere a que todo lo que hacemos para el Señor tiene que tener una realidad interior. De lo contrario, lo que hagamos para el Señor no será aprobado. Necesitamos buscar que lo que hacemos esté en armonía con lo que hay en nuestro interior. No podemos ser aquellos que sirven para ser vistos. No podemos ser aquellos que sirven para ser reconocidos. No queremos ser aquellos que sirven para que simplemente tener el control. Necesitamos ser aquellos que sirven porque fueron aprobados por Dios. Y Dios entonces dará frutos que permanezcan. Y esta es una de las cosas que Pablo está conversando con los tesalonicenses en el capítulo 2 de este libro, de Primera de Tesalonicenses. El versículo 5, siguiendo con la secuencia del capítulo 2, dice: porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No actuamos con política ni adulación. Es lo que esto significa. Porque cuando hay este tipo de actuación en nuestro servicio a Dios y en nuestra predicación del evangelio, entonces es evidente que no hay una buena intención o no hay una intención adecuada. Y es por eso que el evangelio ha sido vituperado en este tiempo y durante mucho tiempo, porque muchos de los que portamos el evangelio no tenemos una vida real.
Y es por eso que muchos serán juzgados. Y el Señor quiere que nosotros no entremos en esta situación. En Romanos 16, 18, alabado sea el Señor, Romanos capítulo 16, versículo 18. Romanos 16, 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nosotros no podemos tener tal actitud ni permitirnos tal situación. Y Pablo está de alguna manera mostrando a los tesalonicenses que esa no fue su actitud. ¿Por qué? Bueno, porque había muchos que andaban predicando, ustedes saben, el judaizante, estaban predicando, pero buscando ganar personas para ellos y no llevarlas a Cristo. Nosotros debemos llevar las personas a Cristo, amados hermanos. No podemos llevarlas a nosotros, no podemos servir a nosotros. Y es por eso la importancia de que nosotros podamos ser aprobados. Segunda de Timoteo, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17, nos dice lo siguiente. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí la palabra medran, ¿verdad? Falsificación y medrar es vender cosas. Habla en el original, la traducción tiene que ver con buhonería. No sé si se entiende eso allá en el Perú. Son las personas que venden cosas en la calle de mala calidad y las venden como originales, pero resulta que son falsas, no son reales. Por ejemplo, una marca original la falsifican, la venden más barata, pero la venden como original. Nosotros no podemos hacer eso porque para ganar personas, simplemente para ganar gente, agradarle y no hablarle como un padre. ¿Cómo le habla un padre a un hijo? ¿Cómo exhorta un padre, una madre a un hijo? Con la motivación de que este hijo sea una persona de bien. ¿No es cierto? Usted nunca le va a hablar a su hijo, ¿verdad? Si es un padre que ama con firmeza, usted no va a permitir y ni va a hablar con su hijo para que él viva de cualquier manera y lo va a complacer en todo para que él viva de cualquier manera. Por el contrario, usted le va a hablar con firmeza y le va a exigir y con la motivación de que él sea un hombre de bien. Alabado sea el Señor. No estamos aquí para agradar a los hombres. Primero de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15 dice, sí, capítulo 6, versículo 5, perdón. Disputas necias, sí, capítulo 6, versículo 5 de Primera de Timoteo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, aquí vemos claramente que el apóstol está mostrándole a los tesalonicenses que no fue de esa manera que ellos se acercaron a ellos. Alabado sea el Señor. Con el propósito de obtener lucro, obtener dinero, ¿verdad? Estamos en el versículo 5. Según de Pedro 2, versículo 5 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver segunda de Pedro 2:3 con relación a este punto. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Parece y se oye que son palabras muy duras, pero realmente, amados hermanos,
nosotros debemos ser aquellos que predican y llevan el evangelio de manera genuina. Debemos dar lo que los hombres necesitan, no agradar a los hombres. Tampoco vamos a maltratarlos. Le vamos a dar lo que ellos necesitan. Esa debe ser nuestra posición en cuanto al llevar nuestro evangelio. Primera Tesalonicenses 2:6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí hay una advertencia para los que les gusta ganar adeptos, porque su fin será la ruina, ¿verdad? No buscamos gloria de los hombres ni de vosotros, aunque pudiéramos ser carga. Pablo está hablando aquí de que él como apóstol tenía el derecho de ser cuidado por los hermanos. Y de hecho, cuando usted revise el ministerio del apóstol Pablo, quienes cuidaron a Pablo en sus necesidades no fueron los de Asia, tampoco fueron los de Acaya, fueron los de Macedonia. Los más pobres, los que tenían menos posibilidades, fueron los que cuidaron de Pablo en su ministerio y sobre todo cuando estuvo preso en Roma. Esto nos muestra que el asunto de cuidar a las personas no es un asunto de tener, sino de tener corazón. No es un asunto de tener cómo, sino tener un corazón para que Dios pueda dar la oportunidad y la bendición de cuidar a aquellos que cuidan de nosotros. Por otro lado, nosotros no podemos procurar buscar la gloria de los hombres. Es lo que estamos hablando ya hace rato. Versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta es la actitud de un padre y de una madre que cuida sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros como padres, ¿cierto?, educamos a nuestros hijos, damos su formación hasta que salen de casa y nunca nosotros estamos esperando nada a cambio. Así fue la actitud de Pablo y es la actitud de uno que sirve al Señor. En el versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Alabado sea el Señor. Aquí nos dice claramente, amados hermanos, perdón que tengo aquí una llamada y no puedo atenderla. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Entonces, aquí vemos que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por los hermanos. En el versículo 8 de Tesalonicense, alabado sea el Señor, dice el versículo 8 que fue muy grande el afecto por los hermanos, que hubiéramos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Alabado sea el Señor. Entonces aquí nos muestra que un ministro del nuevo pacto debe estar dispuesto a entregar su vida por los hermanos. Versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Esto debe ser nuestra actitud frente a los hermanos a quienes servimos, no una actitud de esperar que los hermanos nos den, sino más bien nosotros dar a ellos. Quisiera leer un versículo en 1 Corintios 4, que es muy importante en este punto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. Dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y el capítulo 11 de 2 Corintios, que también es importante, versículo 9, capítulo 12, versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alabado sea el Señor. Y el versículo 14 dice: aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. No busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Alabado sea el Señor. Y en el versículo 10 de 1 Tesalonicenses 2, amados hermanos, nos dice la siguiente manera: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí vemos la importancia de nuestro proceder, aunque siempre habrá quien nos señale, pero nuestra conciencia deben estar pura delante de Dios y de los hombres. Alabado sea el Señor. Y finalmente, hermano, el versículo 11 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y aquí, con relación a esto, 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todo. Necesitamos finalmente andar, hermano, por la puerta estrecha, que es el camino de la restricción, para que nosotros podamos realmente agradar al Señor en todo nuestro vivir y ser aprobado. Dice el versículo 12: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, ¿cómo debemos andar? Como es digno del Señor. Aquí hay una serie de versículos que no tengo tiempo para revisar con ustedes, pero me gustaría cerrar con Primera de Pedro, capítulo 5. Alabado sea el Señor. Versículo 10. 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo nos muestra que todo nuestro vivir es un vivir de restricción. Pero esa restricción viene para que nosotros podamos tener una vida que expresa al Señor y que nuestra predicación del evangelio llegue a ser una predicación real que impacte a las personas, y no necesariamente por nuestra elocuencia, sino por nuestro vivir. Para eso Dios nos llamó a su reino y gloria. Dios los bendiga, amados hermanos. Jesús es el Señor. Muchas gracias por la oportunidad. Espero haberlos ayudado en esta mañana. Jesús es el Señor. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Amén.